Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos otra vez en una nueva sesión virtual en donde vamos a tratar uno de los temas que quizás el estudiante lo ve con cierta dificultad, inclusive hasta un adulto, pues no es fácil redactar un ensayo, pero para poder comprender ello, vamos a tratar de conocer algunos aspectos. Como nosotros sabemos, el ensayo es un texto argumentativo. Es un texto que se escribe en prosa y por lo generalmente es muy breve. Expone justamente una interpretación personal, pero no solamente es una interpretación personal, sino que esta también va unida a un conjunto y una serie de investigaciones que se ha realizado. Es decir, la postura o la idea que yo defiendo va a estar avalada quizás por argumentos de autoridad, por cualquier otro tipo de argumentos que permitan de alguna u otra manera la defensa de la postura o la idea que es la que yo estoy mencionando. Podríamos decir que es una combinación de las ideas personales y de las de diferentes autores. Ensayar no es fácil, porque es pensar, analizar, interpretar y evaluar un determinado tema. Todos los argumentos tienen que ser sólidos, tienen que tratar de ser inclusive irrefutables. Ciertas características que tiene el ensayo. La primera es la brevedad, ¿sí? Que no le falte ni le sobre. No es tan fácil, a veces un ensayo puede ser entre 4 a 5 hojas. Amplitud temática. Frente a la limitación de un terreno, de lo científico, de la investigación, el ensayo siempre se va a caracterizar de acuerdo al tipo de tema que esté tocando o que esté tratando. El lenguaje tiene que ser objetivo, es decir, tiene que ser un lenguaje impersonal. Muchas veces es científico, muchas veces también es técnico, y se tiene que evitar más bien el uso de un lenguaje coloquial, puesto de que estamos hablando de un escrito ya de un nivel superior. La falta de exhaustividad. El ensayista trata temas con cierta profundidad y rigor, pero sin intentar agotarlos, ¿qué quiere decir? Que no es como un texto científico que de repente yo toco y cojo una temática y lo investigo hasta el final, No, no es necesario ello, sino simplemente coger toda la información necesaria que esté relacionada con lo que yo estoy planteando. Por eso se dice que no se debe agotar la temática. Otra de las características es el subjetivismo. De repente ahí sonará contradictorio cuando hemos mencionado la objetividad. Claro, es subjetiva desde el punto de vista de que se está planteando una opinión, en este caso es la opinión de la persona, pero esta está avalada en algún otro tipo de recursos. Por lo tanto, la persona que está redactando puede inclusive plantear sus experiencias, sus incidencias. Entonces, de alguna u otra manera, ahí estamos viendo ciertas características de subjetivismo. Se utiliza también un recurso estilístico, se busca un estilo propio, ¿no? Siempre se busca ser original, utilizando comparaciones, utilizando imágenes, personificaciones, etc. Y también el ensayista tiene libertad. ¿Libertad a qué? A escoger cualquier tipo de tema. ¿Por qué? Porque justamente la elección del tema, la elección de los recursos estilísticos literarios a utilizar, le va a permitir inclusive demostrar a él su estilo propio. Lo que tiene el ensayo es de que se puede adaptar a cualquier tipo de temática, sea cual sea el área profesional en que se desempeñe. También tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros vamos a redactar, tenemos pues que presentar dos características principales, la parte personal y la parte formal. En la parte personal estamos viendo que el escritor habla sobre sí mismo y sus opiniones, ¿no es cierto? Sobre hechos, ya sea en un estilo ligero y natural, lo que usualmente podemos ver inclusive hasta un texto argumentativo simple. En cambio, lo formal ya viene ya con un lenguaje un poco más culto, más tecnicista, es un trabajo mucho más científico y ahí es donde el autor suele extenderse en su redacción. Como les había mencionado, el ensayo se adapta a diversos tipos de temáticas, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos el ensayo filosófico reflexivo, el descriptivo, que se relaciona mucho con el científico, la crítica, que viene a ser el análisis de hechos históricos, sociológicos, inclusive mucho de esto tiene que ver la psicología y la sociología. Personal familiar, que revela y estudia más que todo al ser humano, pero desde el punto de vista conductual. Y el poético, que
se basa en un asunto que transforma en artístico y recurre mucho a la fantasía y la imaginación. En realidad, no hay ningún tema que pueda escaparse para realizar un ensayo. Es adaptable a cualquier tipo de temática. Dentro de la estructura interna, nosotros vamos a tener, ¿no? Como es un texto narrativo que pertenece al género narrativo, va a tener una estructura interna. Primero, las ideas de los autores deben ser expresados, ¿no? Por él mismo, más o menos en un 60%, que viene a ser la síntesis, un 20% del resumen, que son los textos, las frases, los autores, las citas, y otro 20% las aportaciones o propuestas de reflexión. Quiere decir que el 60% es más que todo el desarrollo, la investigación por sí misma. Dentro de la estructura externa tenemos el título, el cual tiene que ser breve, conciso y sobre todo llamativo. Recuerda que a través del título se puede captar la atención del lector. También tenemos en la introducción, que también tiene una secuencia interna, ¿no? Se plantea el problema, se atrae el interés, se incluye una oración que establece la idea principal y de ahí pues se presenta lo que se va a explicar y cómo se va a explicar. Es como una estrategia, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de planteamiento de problema, puede ser una contextualización. Puedes presentarlo a modo de pregunta, puedes presentarlo a modo de un caso típico, de un ejemplo y partir de ahí para que puedas precisar cuál es tu tesis, cuál es tu premisa y qué argumentos son los que van a avalar. Es como presentar, ¿no? Yo tengo esto, voy a explicar esto y lo voy a fundamentar con tales y tales y tales argumentos. En el desarrollo del cuerpo va más que todo ya la investigación de por sí y esto ya se recurre a diferentes autores, citas textuales, etcétera. Y en la conclusión viene a ser una síntesis de lo que tú has expuesto en el ensayo. Esta tiene que ser breve, tiene que contener también parte de la premisa y lo importante es que también puedes plantear y debes plantear cuál es la solución más viable. ¿Por qué? Porque tú has analizado una problemática, lo has investigado, tienes tu postura al respecto, pero también planteas una solución. Es lo que pasa con José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. Analiza en esos 7 ensayos toda la realidad peruana y fundamenta que la base del problema es la economía y no la educación como se pensaba hasta esa época. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado un poco más claro algunas nociones del ensayo, una temática que ya hemos visto en años anteriores, pero vamos a seguir profundizando con ello. Así que continúa conmigo en la plataforma.